teníamos pendiente seguir la unidad 4 de Estado, estábamos con estructura del Estado, modos de organización de la administración, donde estuvimos usando el texto de Vallés y el de Panebianco, y para lo que vamos a estar tratando ahora, vamos a estar usando fundamentalmente el de Vallés. A ver, en lo previo estuvimos tratando modelos históricos de administración, con el ejemplo del modelo Spoil System ultraclientelar estadounidense del siglo XIX, y después pasamos a desarrollar características del modelo de administración pública tradicional o modelo weberiano, planteado sobre el final del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Tomando el texto de Panebianco, habíamos estado comentando que, aún bajo la plena vigencia de este estándar de administración pública tradicional como formato más deseable de administración, de todas maneras su aplicación tuvo énfasis distintos y casos distintos según regiones, y veíamos eso con el texto de Panebianco, que a lo que se dedica es a mostrar diferencias entre el modelo anglosajón, que llama el modelo meritocrático, y el funcionamiento de un modelo algo más politizado que Panebianco llama clientelar en Europa. Bueno, quedaba pendiente el pasar a meternos en la discusión más teórica sobre qué críticas se hicieron al modelo de administración pública tradicional y qué reivindicaciones se hicieron después de este modelo, en el plano de la discusión más de modelos ideales de administración, o sea, una discusión no como la que vimos con Panebianco, que era una cuestión de cómo se desarrolló en la práctica el modelo administrativo en cada región, sino pasar a la discusión más teórica de estructura ideal de la administración según distintas visiones, que es ese tipo de mirada la que tenemos más en el texto de Vallés. Mirada que va a tener que ver con la discusión que la corriente de nueva gestión pública planteó desde fines del siglo XX a los postulados del modelo de administración pública tradicional. Acá vamos entonces a estar en una discusión que no pasa tanto por cómo es la estructura administrativa acá o allá, sino cómo distintos autores en distintas épocas fueron pasando a polemizar respecto a cómo debería ser la administración. Y entonces, si el modelo que había descrito Weber continuaba vigente como el modelo deseable de administración, o si no, tenemos que pensar en otro modelo y pasar a desarrollar la estructura del Estado pensando en otras virtudes y por tanto en otro tipo de características de esa administración. Esto es lo que va a plantear la nueva gestión pública como crítica al modelo anterior, y eso lo vamos a ver con el texto de Vallés, y de ahí vamos a pasar a cerrar con algunos comentarios sobre el enfoque neoweberiano como una corriente que busca, digamos, con cierto punto de equilibrio entre algunos de los ajustes que planteaba la nueva gestión pública y, sobre todo, reivindicar algunas características clásicas de la administración pública tradicional. Y como la difusión de este enfoque, y sobre todo en la literatura en español, es posterior a la edición original del texto de Vallés, esto no aparece tratado en el texto de Vallés y lo vamos a agregar entonces como comentario extra. Sobre el modelo de administración pública tradicional, ya metiéndonos en tema, habíamos visto las características básicas, y acá en esta diapo, con respecto a esta es la misma diapo que ya habíamos mostrado de administración pública tradicional con sus características, acá dejé enfatizados en negrita las cosas que vamos a estar tratando ahora. Los puntos que están en negrita son los puntos que va a cuestionar la nueva gestión pública respecto al modelo tradicional, dejando aparte el reclutamiento meritocrático que diferenciaba a este enfoque de los modelos más clientelares históricos previos. ¿Tá? Manteniendo esa característica, la nueva gestión pública va a cuestionar los restantes postulados de la administración pública tradicional: la estructura fuertemente piramidal, la estabilidad en el cargo del conjunto de los funcionarios, el tener ámbitos de actuación específicos y predefinidos, funcionar
fundamentalmente por especialización de tareas de cada área en una cierta cosa y no moverse de ahí. Y el control principalmente por reglas, por reglas de procedimiento, de cómo actuar, reglas prefijadas respecto a los procedimientos que tiene que seguir la administración y enfatizar el control mediante esas reglas de procedimiento. Bueno, va a criticar estos puntos señalando que a raíz de estos puntos es que se genera burocratismo en la administración, rigidez, lentitud, formalismo. ¿Qué va a estar planteando entonces la nueva gestión pública? Bueno, la nueva gestión pública se desarrolla, como decíamos, a fines del siglo XX y está asociada en general a contextos de reforma liberal, de liberalización de la gestión del Estado. Esto no quiere decir que no haya habido también reformas desarrolladas por la izquierda que no tomaran parte de estos elementos. Así que parte de estos elementos pueden ser usados en otros contextos. Pero si uno agarra el paquete completo de propuestas de la nueva gestión pública que ahora vamos a estar revisando, el conjunto completo tiene que ver con miradas más bien liberales de no solo de agilizar la gestión del Estado, sino hacer más parecida la gestión del Estado a la del mercado y asociar más la gestión pública del Estado a los actores sociales en general y la dinámica de mercado también. Bueno, estas características generales las vamos a estar repasando ahora punto por punto. Una de las propuestas, repaso acá el tipo de puntos que sigue Vallés, algunos más exactamente como los plantea, otros con algún ajustecito o complemento de planteo, pero en definitiva siguiendo la estructura de argumento que Vallés sigue en el texto. Propuestas de cambio. Una estructura más en red, y esto, yendo al anterior, nos discutiría el punto de estructura piramidal, donde ahí veíamos estructura piramidal y fuertemente jerárquica en el modelo tradicional. La nueva gestión pública va a proponer una estructura de funcionamiento más en red y agregaba yo acá el dejar mayor autonomía en la base y permitir mayor colaboración entre las unidades. O sea, el funcionamiento en red implica pensar unidades que no sean tan compartimientos estancos donde cada una se ocupa de una cosa, sino prever más interinstitucionalidad, prever mayor relacionamiento entre las distintas unidades para abordar tareas en conjunto. A su vez, al mismo tiempo, una estructura menos piramidal, menos jerárquica, implicaría mayor autonomía en la base de esa pirámide para la gestión y para la toma de decisiones. En esto la nueva gestión pública buscaba habilitar más que los funcionarios de base, directamente encargados de un tema, directamente encargados del relacionamiento con la gente, directamente encargados de la gestión en un territorio, tengan mayor autonomía de la que les daba el modelo tradicional para adaptarse y responder a necesidades que se planteen en ese contexto específico, en ese territorio o en ese tipo de relacionamiento con la gente. Acá, si uno va al contexto de pensamiento liberal que inspiraba buena parte de las propuestas de la nueva gestión pública, se está pensando también en un tipo de estructura que pueda responder más al relacionamiento con la clientela, teniendo en cuenta que esto, desde esa perspectiva liberal, está involucrando más el relacionamiento de la gente con el Estado en términos de los clientes de los servicios del Estado. Bueno, que el Estado no sea un aparato tan cerrado y rígido en el desarrollo de sus tareas, sino que esté más abierto a relacionarse con sus clientes y responda mejor a las preferencias de sus clientes. Eso, una de las maneras de conseguirlo sería que esa estructura fuera menos jerárquica y quienes están en la base tratando más con la gente tengan mayores libertades para ajustar lo que hacen, para ajustar su tarea. A su vez, un funcionario móvil y renovable, y esto nos estaría discutiendo el punto de
estabilidad en el cargo, está un funcionamiento más por funcionarios públicos al estilo tradicional que tenía la administración pública tradicional. Volviendo a la nueva gestión pública, entonces, funcionario móvil y más renovable implicaría sugerir al Estado que funcione más mediante, por ejemplo, personal contratado, depender menos de una estructura de funcionarios que contratás para toda la vida y que vas a tener toda la vida allí, sino moverte más con funcionarios contratados que entren y salgan de la función pública y que entren para tareas específicas que les vayas a encomendar y que después puedan seguir o no seguir dependiendo de si ese tipo de tareas va a continuar o va a cambiar, y al cambiar las tareas vas a priorizar otro tipo de funcionario y no ese. A su vez, un funcionariado más polivalente, está pensando en la nueva gestión pública, yendo para atrás respecto a qué punto se estaba discutiendo, las cuestiones de la administración pública tradicional de un ámbito de actuación específico y predefinido con personal profesional especializado. La administración pública tradicional estaba pensando en una estructura que se divide por tareas específicas, cada área del Estado tiene una tarea específica, por tanto, que va a precisar un funcionariado que sabe específicamente determinadas cosas, ¿tá? El métier, las competencias, las disciplinas del funcionariado del Estado en la administración pública tradicional, importa que sean súper específicos respecto a esa área específica en la que va a trabajar, que va a trabajar un cierto perfil de cosas. Volviendo a la nueva gestión pública, como en la nueva gestión pública estabas involucrando mayor interinstitucionalidad, una mayor apertura de cada área para trabajar más ampliamente cada tema, para trabajar nuevas facetas de esos temas. Entonces, más que un funcionariado súper especializado, lo que se precisaría para este tipo de abordaje es un funcionariado más polivalente, esto es, más capaz de abordar distintas cosas, con más ductilidad para moverse de una tarea a otra y para abarcar distintas facetas de una tarea. Ahí, en lo de moverse de una tarea a otra, estamos implicando que si antes dijimos funcionario móvil y renovable, porque estás pensando en un estado cambiante y adaptable, bueno, pues entonces también ese funcionariado tendría que tener como características el ser adaptable a ser cambiado de lugar y de función. Estás cambiando toda la estructura frecuentemente, entonces el funcionario es mejor que pueda adaptarse a esos cambios. A su vez, más allá del cambiar de un área para otra, este funcionariado polivalente debería ser polivalente también en el sentido de que a una misma área le pueden ir cambiando los sentidos de lo que hace al irse incorporando nuevas dimensiones del problema que no estaban planteadas antes. Y entonces el funcionario es mejor que sea no tan cerradamente específico en cierta competencia y capacidad, sino que sea más dúctil y polivalente para poder abarcar esas nuevas cosas. Un ejemplo, si bien ahora no estaba dando ejemplo para remitirme recién al final a algún ejemplo puntual de aplicación de estas cosas, me voy ahora por un ejemplo concreto de esto. Un ejemplo lo plantea una discusión muy presente desde los años 90 para acá y todavía vigente en el sistema educativo uruguayo respecto a la tensión que le aparece al sistema educativo cuando empieza a discutirse el tema de que el sistema educativo tendría que servir para responder al cómo se responde a contextos de pobreza y exclusión, y entonces cómo ese sistema educativo se reformula, se adapta para procesar, no solo educar, sino además trabajar con sectores de pobreza, trabajar con la población más excluida y ser capaz de funcionar como ámbito de integración. Ahí una de las discusiones que se plantea en este contexto, en parte para la educación media,
fundamentalmente también para la escuela, y la escuela pasó por estas discusiones, por ejemplo, al pasar a desarrollar el modelo de escuela de tiempo completo al que a veces nos hemos referido. En todo ese contexto de la creación de escuelas de tiempo completo y del empezar a ver cómo la escuela respondía a ser un ámbito de trabajo en términos de integración social, bueno, parte de las discusiones que hubo fueron estas, que hubo y que sigue habiendo. La escuela originalmente está pensada como ámbito de desarrollo de política educativa, punto. Si vas a la administración pública tradicional, entonces la cabeza era ¿qué hace la escuela? Educar. ¿De qué se tiene que encargar? De la educación. ¿Qué precisa entonces? Maestros. ¿Qué competencia tienen que tener los maestros? Educar, docencia. ¿Tá? Es eso y nada más. En el nuevo contexto se empieza a plantear, bueno, pero la escuela en este contexto del que estamos hablando tiene que no solo educar, sino además ser un espacio de trabajo social y de integración social de estas poblaciones. Bueno, pues entonces se vienen un montón de requerimientos de la tarea. Ya no es solo el maestro va y enseña, se enseña, pero además hay toda una dimensión de integración social y de trabajo más de perfil social. Pensemos que las escuelas de tiempo completo pasan a agregar que todas tienen comedores, tenés toda una instancia entonces de socialización y de incorporación de pautas que son de pautas de funcionamiento de vida, no solo de educación, y aparte la escuela de tiempo completo y otros formatos focalizados en su momento, que nacieron como formatos focalizados, tenían toda esta cabeza de trabajar esos otros planos. Bueno, pues ahí pasa a haber una tensión y un debate y discusión que, como digo, en su momento estuvieron planteados para la escuela, ahora están planteados también en términos de la educación media. Y es, a ver, pensándolo en términos de ese cambio que hubo en formatos escolares, parte de los maestros acompañaba la idea de tenemos que cambiar la forma en que pensamos nuestra función. Hasta ahora la pensamos solo en nosotros enseñamos, ahora en estos nuevos contextos se nos viene un cambio de ambiente donde tenemos que reprocesar la profesión nuestra y nuestras tareas en términos de nuestra tarea es educar, pero al mismo tiempo también hay toda una parte de lo que hacemos que es más trabajo en integración social, en generación de pautas sociales en los chiquilines, etcétera, etcétera. Parte de los maestros compartía esta visión de estos nuevos formatos. Otros maestros, al contrario, cuestionaban eso y decían, se nos está tironeando por fuera de nuestro rol específico. Nuestro rol es educar, nosotros de lo que sabemos es docencia, entonces cuando se nos pide, aparte de hacer docencia, tenemos que encargarnos de ser los agentes de socialización de estos chiquilines en complemento a las tareas de la familia. Bueno, eso no es nuestra tarea, no es la cosa para la que estamos específicamente formados. Y bueno, de ahí esto mismo, que luego se plantea también a nivel de la educación media, lleva a otro tipo de planteos como, bueno, si querés hacer esas tareas, tenés que traer el personal especializado para desarrollar esas tareas. Entonces, a veces lo han planteado en la escuela los maestros, la escuela precisa traer nuevos profesionales, trae trabajadores sociales, trae psicólogos y que no dependa esto solo de los maestros. Lo mismo se ha terminado planteando en términos de educación media, cuando desde el lado de los profesores se reclama y se remarca, bueno, para que la educación media desarrolle más esa tarea de colaborar a la integración social en temas que trascienden lo propiamente educativo, bueno, pues para eso necesitamos no solo profesores, precisamos complementar más fuertemente los centros de educación media con personal especializado en esas cosas, con psicólogos, con trabajadores sociales, con otro personal que no son específicamente los profesores. Bueno, en definitiva, lo que está discutido en estos casos, como ejemplo, es este tipo de cosas, es este tipo de cuestiones.
un enfoque de nueva gestión pública, lo que plantearía acá es justamente esto. Bueno, frente a ambientes cambiantes, roles cambiantes, la institución tiene que apuntar a ser flexible en el tipo de tareas que hace, por tanto el funcionariado tendría que ser más adaptable a cambiar el tipo de funciones que desarrolla. El requerimiento a los maestros de repensar su tarea, no solo como educativa, sino como educativa y también de integración social en los términos más de asuntos puramente vinculados a aspectos sociales, pobreza, integración, etc. Bueno, pensar en ese cambio de roles está encuadrado más en este tipo de cabeza, en una cabeza de nueva gestión pública donde pienses un funcionariado más polivalente. En cambio, tanto las críticas a esto, bueno, no, los maestros estamos solo para enseñar, como su complemento después argumental en términos de, bueno, sí, nadie está diciendo que no pienses un centro, una institución que procese más, que se encargue más de la integración social en un sentido más amplio, pero para eso tráeme los profesionales específicos que están formados para ese tipo de tarea. Bueno, ese planteo estaría menos encuadrado en este tipo de planteo y más encuadrado en todo caso en el planteo anterior, en el de administración pública tradicional, y como veremos después coincidiría más con un posible enfoque neoweberiano en cuanto a decir, bueno, el Estado lo pensamos en función de tareas específicas, funcionarios específicos con determinadas especificidades de saber, entonces si vos me vas a traer una nueva tarea, está bien, pero trae los funcionarios que se encargan específicamente, que se encarguen específicamente de esto y que tengan preparación específica para estas cosas. ¿Está? Uno de los puntos del debate cuadra más con esto que estamos planteando de nueva gestión pública. La otra mirada cuadraría más con reivindicar características que tradicionalmente tenía el modelo de administración weberiana previa. Otro de los planteos de la nueva gestión pública que cambia el modelo anterior, insistir fundamentalmente en el control por resultados, más que en el control por reglas de procedimiento que veíamos en la administración tradicional. O sea, ya dijimos que el modelo tradicional pensaba más bien en un control de procedimientos, un establecer reglas muy estrictas respecto a cuáles son los pasos que tiene que seguir la gestión en la administración pública. Una administración entonces muy controlada y muy controlada en un montón de reglas de procedimiento que tenés que seguir, que te enlentecen lo que haces, pero a su vez hace que el manejo de los recursos, la forma en que estás gestionando todo, esté más atada, ¿no? Mucho más encuadrada rígidamente, en definitiva, con esta idea de controlar el uso de los recursos públicos y controlar la legalidad y el apego a las reglas y a las normas de todo lo que estés haciendo. La nueva gestión pública, como estaba planteando un modelo más desburocratizado, más ágil, más capaz de responder a situaciones imprevistas, etcétera, etcétera, más adaptable, pensaba más en un control por resultados y planteaba tratar de pasar del control por reglas de procedimiento a un control por resultados. No controlar tanto que haya tantas reglamentaciones y pasos prefijados respecto a cómo tenés que actuar, sino más bien dejarte libre la actuación, tener menos reglas que seguir, menos cuestiones que controlar respecto a cómo haces las cosas, menos avales para dar cada pasito que vas dando, menos papeleo y sellos para cada cosa que vayas a hacer, menos firmas de autorización para cada cosa que vayas a hacer, sino más bien dejar más libre a los que gestionan en hacer una cosa u otra, dejar más libre el marco de acción, dejarlos más libres en los procedimientos y controlar al final,
controlar por los resultados. Controlar en definitiva si hiciste lo que se supone que tenías que hacer. Controlar más en términos de cuál era tu tarea. Hacer 20 de estas cosas. Bueno, deja a la gente más libre en cuanto a los procedimientos, que no tenga que pasar por tanto control burocrático para hacer las cosas. Déjalos más libres y controla más bien que hayan hecho las 20 cosas que tenían que hacer y si esas 20 cosas estaban bien hechas. Controla por el resultado y no por el procedimiento para llegar a ese resultado. Comentaba acá en la diapo que eso implica más autonomía para el que gestiona y a su vez está asociado a la evaluación. El momento de desarrollo del planteo de nueva gestión pública, fines del siglo XX, coincide con la época en que, cuando hablamos de políticas públicas y del ciclo de políticas públicas, mencionamos, coincide entonces con la época en que empieza a enfatizarse más la necesidad de evaluaciones en las políticas públicas y en que empieza en la práctica a desarrollarse más la evaluación como procedimiento, como etapa necesario o deseable en las políticas públicas. Ya dijimos que esto viene de finales del siglo XX, el tema del énfasis en la evaluación. Bueno, la nueva gestión pública se desarrolla en ese momento, por tanto incorpora algo que el formato tradicional de administración pública no preveía. El modelo weberiano de administración pública preveía, sí, un montón de control por procedimientos, que era lo clásico, en cambio no estaba tan presente en aquel momento, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, controlar en términos de evaluación, controlar si hiciste o no hiciste todas las cosas que queríamos que lograras como resultado. Bueno, pues la nueva gestión pública se va a plantear eso, controlar más por si llegaste al producto que queríamos que llegaras, más que estarte controlando pasito por pasito todo el procedimiento previo. Finalmente, otro elemento que la nueva gestión pública incorpora es el sugerir la competencia entre unidades estatales y acá es donde más se nota el contexto liberal de pensamiento que inspira el paquete general de nueva gestión pública. Insisto, si uno toma todo el paquete como un conjunto de recomendaciones a aplicar, más que si uno aplica alguno de estos puntos suelto. La sugerencia de la competencia entre unidades estatales tenía que ver con evitar los monopolios estatales, abrir al Estado a la competencia con los actores de mercado para hacerlo más eficiente, pero también hacer que el propio Estado, en las cosas que él mismo desarrolla, tome más lógica de mercado. En definitiva, el contexto de pensamiento respecto a gestión de estas recomendaciones en final del siglo XX coincidía con la época en que empieza a pensarse más. Los propios teóricos de la gestión pública empiezan, buena parte de ellos, a pensar, en definitiva, en las últimas décadas, los actores de mercado, los actores privados, han desarrollado más, han hecho más punta en desarrollar una gestión más eficiente de lo que el propio Estado lo ha logrado. Entonces, tratemos de que el Estado pase a tener la lógica de funcionamiento que tienen los privados, a los cuales, en nuestra mirada, lo vemos ser más eficaces y funcionar de manera mejor. Entonces, la recomendación era, ya que el Estado no puede convertirse puramente en una lógica de mercado, trata de hacer algo que se parezca a eso, trata de que las unidades estatales compitan entre ellas de manera que tenga más recursos la que funciona mejor, la que es más eficiente y bueno, y llegues así a tener un Estado que funcione de manera más eficiente y más abierta a las necesidades de la gente y al relacionamiento con la gente. Acá hubo distintas aplicaciones de esto, por ejemplo, se ha aplicado en distintos países en el área de la educación pública, haciendo, por ejemplo, que los centros educativos lleven más o menos presupuesto según la cantidad de gente que se inscribe y que la cantidad de gente que se inscriba esté abierta a que se inscriban en el centro que quieran
en función de qué centro les parece que es mejor. Y entonces, bueno, vos estás abriendo acá la competencia a las distintas unidades de política educativa y haciendo depender la asignación de recursos de cuánta gente prefirió ese centro. Lo mismo se ha aplicado en algunos casos, en menos, en política de salud, haciendo competir a los distintos hospitales públicos entre sí, haciéndolos competir por la gente y por tanto, al competir en términos de cantidad de gente, competir por los recursos públicos. La recomendación era entonces trabajar con el presupuesto estatal como si fuera una asignación de mercado, la asignás dependiendo de la gente que acuda a cada centro y entonces cada centro tendrá que esmerarse en tratar de captar a la mayor parte de gente posible, a la mayor cantidad de gente posible y por tanto a mejorar su gestión para hacer eso. Esto ha tenido a su vez muchas críticas y en algunos casos efectos secundarios no deseados. Parte de toda esta cuestión deriva después en las propuestas de enfoque neo-weberiano de limitar algunas de las cuestiones propuestas por la nueva gestión pública y reivindicar en cambio algunas de las características del enfoque tradicional que vamos a ver después. Bueno, pero entonces, como conclusión general de esta propuesta, que intenta una burocracia más flexible y efectiva, y a su vez, ¿qué críticas va a despertar? Por ejemplo, algunas dificultades con el control efectivo de los gestores, al insistir tanto en controlar solo por los resultados y no por las reglas de procedimiento. Parte de las críticas es, bueno, pero acá puedes estar perdiendo control sobre la gestión de los recursos, perdiendo control sobre qué hace el que está decidiendo sobre las políticas, qué hace cada unidad. Y, por ejemplo, en contextos de un Estado que sea poco confiable en el manejo de los recursos o oscuro en la capacidad de verse cómo maneja los recursos y si no está usando recursos de manera no adecuada, bueno, pues en contextos así, pensar en, bueno, levantemos en todo lo posible, quitemos en todo lo posible los controles de procedimiento y controlamos después por resultados, y puede llevarte a resultados muy nefastos en cuanto a terminar enterándote que se usaron los recursos de manera muy mala, muy por fuera de las reglas, muy contra la normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, dificultades y tironeos con los roles. Acá me apuntaba en la diapo el ejemplo que ya estuve desarrollando antes, el del rol asistencial del sistema educativo. Vimos entonces que frente al sistema educativo, de qué manera se incorpora ese rol asistencial y de integración social en el sistema educativo, generó tensiones respecto a los roles de sus protagonistas, los roles de los docentes, en qué medida son ellos los que se tienen que ocupar de ese rol asistencial o no. Bueno, pues entonces, en este sentido, la nueva gestión pública, al pedir funcionariado más polivalente, adaptación del funcionariado y de las instituciones a nuevas funciones, plantea tiranteses y discusiones entre quienes apoyan esos cambios y quienes plantean, en realidad lo que tenemos que reivindicar es el rol tradicional que estos funcionarios tienen, y si queremos que la institución incorpore un nuevo rol, más bien se trata de incorporar nuevos funcionarios y no de hacer a los funcionarios más polivalentes. A su vez, también plantea problemas, tensiones y discusiones en términos de carrera funcional, de la posibilidad de que los funcionarios públicos vayan subiendo en la pirámide jerárquica, en la pirámide administrativa, conforme van desarrollando sus tareas y ganando competencias y experticia en lo que hacen. Por todas las características que dijimos antes, este modelo parece más abierto y cambiante a la entrada y salida de nuevos funcionarios, más abierto a la contratación de funcionarios temporales al mismo tiempo que funcionas con otros permanentes. Entonces, hace bastante más intrincada esa estructura funcionarial y da menos perspectivas de desarrollo a los funcionarios que están ahí adentro.
dado que estás en una estructura que funciona de manera mucho más cambiante. Por eso parte de las críticas que ha habido al modelo es tratar de respetar más el modelo tradicional en cuanto a pensar en carreras donde los funcionarios puedan ascender en función de méritos, desarrollo de experticia, competencias, etcétera, 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 y no estar con una estructura tan cambiante, líquida y por tanto que no ofrece un rumbo de superación claro a la gente que está allá adentro. Bueno, ligado entonces a todas estas críticas, el enfoque neoweberiano, desarrollado fundamentalmente mismo en el siglo XXI, difundido particularmente ya en el siglo XXI, propone, si uno ve el repaso de las características que el modelo neoweberiano propone, en definitiva, adopta algunos de los postulados de la nueva gestión pública. Por ejemplo, incorpora el tema de la evaluación por resultados, o sea, en algunas cosas le agrega ingredientes al modelo tradicional weberiano. Esos ingredientes que le agrega, en definitiva, los está tomando de lo que la nueva gestión pública había tomado antes. En ese sentido, algunas de las cosas de la nueva gestión pública, la visión del enfoque neoweberiano las incorpora. Ejemplo, la evaluación por resultados. A su vez, rechaza de plano otros de los planteos de la nueva gestión pública. Principalmente, por ejemplo, el tratar de que el Estado funcione en base a una lógica de mercado. Por ejemplo, esto de generar lógica de competencia adentro del propio Estado y hacer competir a unas unidades contra otras. Si bien no me voy a meter en esto, como decía que en algunos casos se han visto efectos secundarios negativos respecto a este tipo de reformas, y como el enfoque neoweberiano rechaza la parte de los contenidos de nueva gestión pública que tienen más que ver con una mirada liberal de hacer al Estado más parecido al funcionamiento del mercado, bueno, pues se rechaza esto y más bien se defiende el enfoque tradicional de administración pública de mantener una lógica separada, que el Estado es otra cosa que el mercado, no puede funcionar con lógica de mercado y tiene que desarrollarse según los propios postulados de la administración pública. En ese sentido, entonces, y yendo al siguiente punto, reafirma la importancia de algunas bases del modelo clásico. En definitiva, el enfoque neoweberiano se llama neoweberiano por eso mismo, porque incluye algunos neo venidos de la administración pública tradicional, pero en buena medida mantiene como deseable el enfoque weberiano tradicional. Destaca como virtudes algunas características del modelo clásico que el modelo de gestión pública había criticado. Por ejemplo, el control por regla de procedimiento. Reivindica entonces, bueno, sí, incorporemos la evaluación por resultados, veamos cómo podemos ir adaptándonos a esto de que al Estado se lo controle también, a los funcionarios se los controle también, a las áreas institucionales se las controle también por resultados, por si llegaron o no a desarrollar las cosas que se suponía que tenían que desarrollar, pero no lo hagamos a costa del control por regla de procedimiento, ¿tá? Mientras que la gestión pública, la nueva gestión pública te decía, cambiate de un formato al otro, el enfoque neoweberiano más bien dice, trata de ver cómo te adaptás a los nuevos instrumentos manteniendo los anteriores. No desarmes o tené cuidado en cómo reformulás el control por regla de procedimiento, porque si te volvés muy permisivo por esa vía, podés encontrarte con desastres en la gestión de los recursos a la vuelta de la esquina. Desastres o simplemente casos penales por el mal manejo de los recursos. Lo mismo respecto a reivindicar el tener una estructura funcionarial clara, reglas claras de cómo se va subiendo, ascendiendo, haciendo carrera en esa estructura funcionarial, y no comprar entonces el modelo tan cambiante y se podría decir caótico y desorganizado en términos de mirada neoweberiana que te podría dar la nueva gestión pública
si seguís al pie de la letra los preceptos que vimos antes. Entonces, bueno, el enfoque neoweberiano, en definitiva, busca adaptar el modelo tradicional sin hacer un desplazamiento completo a la lógica de la nueva gestión pública. Es decir, se acepta que el modelo tradicional weberiano hay que cambiarlo, pero que ese cambio pasaría por incluirle algunos nuevos instrumentos, desarrollar algunas nuevas cosas, como la evaluación por resultados, como una mayor apertura a mecanismos de gobernanza y de diálogo con la sociedad civil, no por un desplazamiento completo hacia un formato de nueva gestión pública que implicaría meterse más en una reestructura liberalizada del Estado, con el Estado funcionando más en dependencia con el mercado y más aplicando lógicas de mercado a su accionar, que eso es la parte que este enfoque más rechaza. En definitiva, si uno puede decir que la nueva gestión pública, no en punto por punto en cada uno de sus ingredientes, pero sí como paquete completo, refleja más una mirada liberal o liberalizadora de la actuación del Estado, se puede decir también que el enfoque neoweberiano tiene más que ver con miradas de reivindicación desde la izquierda o desde miradas en general más estatistas de defensa de lo que ha sido la estructura tradicional de actuación del Estado respecto a las versiones más extremas de replanteo de gestión desde una mirada liberal o liberalizadora. Bueno, en esta última diapo lo que quería rescatar son simplemente comentarios de cierre al tema, o sea, ya terminamos el tema, terminamos con los distintos modelos, administración pública tradicional, nueva gestión pública, enfoque neoweberiano. Lo que quería sí es repasar y aplicando esto a distintos casos en Uruguay, cómo lo que tenemos implicado en cada uno de los modelos y de las variantes que estuvimos viendo con el texto de Vallés y con el texto de Panebianco, implican distintos niveles de discusión. ¿Tá? Lo que quiero decir con esto es, por un lado, la discusión teórica entre nueva gestión pública y modelo tradicional. Por otro lado, lo que estuvimos viendo con Panebianco, de decir cómo, bueno, Europa tiene un modelo como que más politizado, el que llamaba modelo clientelar, y los países anglosajones un modelo más meritocrático. A su vez, las cuestiones que estuvimos hablando cuando tratamos las diferencias entre el spoil system norteamericano original, de un funcionamiento recontra clientelar, a las pautas de modelo beberiano más meritocrático. Bueno, todas esas cosas, en toda esa discusión hemos tenido involucrados distintos niveles de debate, discusión a distintos niveles en distintas cosas, cuya aplicación en algunos casos es más general, en algunos casos esa discusión hace a concepciones más globales sobre cómo tiene que funcionar el Estado, y en otros casos es mucho más aplicable a discusiones más prácticas de cómo te parece que tendrías que ajustar la administración en cierta política específica en un determinado momento. Así que quería rescatar esto ahora, ordenar qué distintos niveles de discusión hemos tenido involucrados con todos los ejemplos anteriores y aplicar esto al caso uruguayo. Entonces, diría, por un lado, hay un debate, acá un nivel de debate, que es el debate general en función de qué grado de clientelismo se conserva todavía en tu sistema y qué tanto llegaste a plantear un aparato meritocrático donde el funcionariado estatal se reclute en función de sus méritos y se mantenga en función de sus méritos. Esta discusión en definitiva tiene que ver con que si bien la administración pública tradicional y la nueva gestión pública y el enfoque neoweberiano discuten muchas cosas, hay otras cosas que no discuten. Hay otras cosas en las que cualquiera de esos tres enfoques está partiendo de la misma base, sobre todo el reclutamiento meritocrático de los funcionarios. Ahí la diferencia era de todos estos formatos respecto a la lógica spoil system norteamericana o a la pervivencia de pautas clientelares en el reclutamiento de funcionarios. Por eso, un nivel de discusión que tenemos implicado acá es este. Más allá de las sutilezas teóricas de discusión entre, por ejemplo, administración pública tradicional y nueva gestión pública, ¿cuánto tu sistema
llegó a construir en algún momento administración pública tradicional según el modelo weberiano clásico o cuánto mantuvo todavía características clientelares. Bueno, este nivel de discusión estaba implicado entre aquellos modelos clientelares y la construcción inicial de modelo weberiano. Entonces, lo que quiero decir acá es, cuando vayas a estudiar un caso de una cierta política y su andamiaje institucional, el nivel más general de mirada sobre esto sería, bueno, esa construcción institucional que tenés gestionando, hasta qué punto llegó a desarrollar en algún momento el modelo weberiano clásico que vimos y hasta qué punto mantiene todavía características clientelares. Digo esto porque después te meterás con discusiones como ¿qué queremos acá? ¿Administración tradicional weberiana o algo más de condimentos de nueva gestión pública? Esa es una discusión, pero antes es lo que tengo funcionando. ¿Es administración weberiana tradicional ya? ¿O estoy en algo anterior que es eso mezclado con pautas clientelares que todavía perviven? Bueno, para el caso uruguayo traía de vuelta el caso de las intendencias simplemente por lo reconocido y asumido que está, que dentro de la estructura uruguaya el nivel institucional, el nivel de instituciones nacionales se ha ido apartando más de los funcionamientos clientelares y ha adoptado pautas más meritocráticas, mientras que las intendencias continuaron siendo gestionadas en mayor medida con elementos clientelares. Esto daría una pauta de en qué medida el modelo weberiano todavía falta terminar de construirlo para el caso uruguayo. Y esto tiene que ver con discusiones que vienen después, porque cuando después te plantees el tipo de discusión que se plantea el modelo tradicional con el de nueva gestión pública. Por ejemplo, a las reglas de controles por procedimientos, que quiero seguir siendo tan puntilloso en la regla de control por procedimientos o soy más flexible y controlo más por resultados. Bueno, pero esto va a estar vinculado a discusiones anteriores como el funcionariado que tengo tiene las capacidades que preciso o está reclutado de manera clientelar. ¿Tá? Capaz que tengo entonces problemas para resolver que son todavía anteriores a los que me va a plantear la otra discusión teórica. Por eso esto de los distintos niveles de discusión que están involucrados. Un primer nivel más general involucrado dentro de todo lo que estuvimos viendo es eso. Tu estado continúa siendo clientelar, en qué medida, o responde a criterios básicos meritocráticos con los que estarían de acuerdo todos los modelos teóricos desarrollados después. Bueno, en qué medida una cosa o la otra. Un segundo nivel de discusión que está involucrado en los temas que tratamos es el de cómo designás los altos cargos, si por una designación más política o por una designación más técnica. Y esto estaba involucrado en el texto de Conrado Ramos y otros que estuvimos comentando antes y que traía una especificación respecto a lo que vimos con Panebianco. Habíamos visto que Panebianco resumía en un mismo modelo, en una misma modalidad, las características clientelares con la designación política de la alta burocracia. Y con el texto de Conrado Ramos y otros, ahí le puse Conrado en vez de Ramos, tendría que haber puesto el apellido, en el texto de Ramos y otros, veíamos que había una diferenciación y ellos planteaban, bueno, no necesariamente es lo mismo designación política que Estado clientelar. Puede que no tengas, como ellos describían para el Estado uruguayo en las instituciones nacionales, un Estado clientelar masivamente, pero sí designación política de la alta burocracia. La parte de arriba de la pirámide, incluso parte de la zona media de esa pirámide de funcionarios, la designás políticamente, por confianza política, más que por credenciales técnicas, disciplinares para el desarrollo de la tarea. Esto es entonces otro nivel de discusión. Si el primero era este debate sobre qué tan clientelares seguimos siendo o qué tan meritocráticos somos, un segundo nivel de debate entonces que vamos a tener incluido en función de todo lo que estuvimos tratando antes es el estado que tenés, cuánto funciona por clave política y cuánto funciona por clave técnica en la designación de sus jerarquías. Este, de vuelta, es otro tema que está
implicado de manera general en la estructura. O sea, ¿qué quiero decir con implicado de manera general? Capaz que no te lo topás tanto cuando trates políticas específicas, casos concretos de, estoy estudiando cierta política, capaz que este tema no me aparece particularmente, pero sí aparece como trasfondo más general de discusión. Si queremos un Estado que se mantenga más político o si tratamos de que sea más técnico en la designación de sus funcionarios, de la burocracia media y fundamentalmente de los altos cargos de la burocracia. Mencionaba acá el caso de los debates de estos últimos años respecto a ANCAP y el caso de la gestión de Sendic, porque tienen como trasfondo este asunto. No porque el caso particular más concreto fuera este, al contrario, el caso particular hacía más al manejo de fondos y precisamente, entonces más bien estaría involucrado en discusiones como las que vimos, las de detalle de administración pública tradicional o nueva gestión pública, más o menos control por regla de procedimiento. Preciso reglas más laxas o al contrario, preciso ser más puntilloso y controlador en la forma en que establezco reglas de procedimiento de cómo gastar los recursos públicos. Bueno, el asunto concreto era gestión de fondos, pero en cambio, en el contexto de discusión, ha estado planteado como trasfondo, como contexto de esa discusión, esta otra cuestión más general. Se ha planteado como parte del debate al tratar este caso, para algunos de los políticos que discutían esta cuestión, se marcaba la cuestión de, bueno, este es el problema de las instituciones públicas dirigidas por políticos. Este es el problema de tener políticos y candidatos presidenciables después y tal, al frente de, por ejemplo, las empresas públicas. Eh, las contras, los efectos negativos que puede tener al frente de las empresas públicas políticos y políticos preparando futuras campañas presidenciales y por tanto teniendo un manejo general de los recursos que puede hacerse más pensando en proyectar tu propia carrera que en cuidar los recursos de la institución. Y esto se ha planteado no solo respecto a este caso, sino otros que han estado discutidos en los últimos años respecto a esta cuestión de figuras políticas al frente de empresas públicas. Bueno, entonces, este caso, aunque sea de manera colateral, metía en el debate este segundo nivel de discusión, que hace si querés una jerarquía de esa estructura de burocracia más política o más técnica. En el contexto de propuesta de reforma del Estado, en las últimas décadas se ha buscado insistir más desde el lado de las sugerencias, desde el análisis de políticas públicas, en tratar de avanzar hacia una designación más técnica. Por ejemplo, pensar en los directorios de las empresas públicas integrados en función de méritos de competencia técnica de los designados y separar entonces las designaciones de la afiliación partidaria de las personas, tratar de sacar a los políticos de esos roles y pasar a hacer depender la dirección de estas áreas más bien de la competencia técnica de la gente. No obstante, ha habido muy poco avance, particularmente en el caso de Uruguay, en tratar de ir hacia una dirección de burocracia menos partidizada, menos política y más técnica. Y esto en definitiva tiene que ver con que, bueno, con que el problema de fondo o la situación de fondo que te lleva a esta cuestión de debate es a que el Uruguay está efectivamente construido de manera muy partidocrática. Los partidos tienen muchísima incidencia en la construcción y la dirección del Estado, por tanto han mantenido siempre muchísima injerencia, un rol muy fuerte
en la construcción de ese andamiaje de la jerarquía de la burocracia, ese nivel alto y a veces hasta medio también de la gestión de la burocracia. O sea, tenés esa situación porque tenés partidos muy fuertemente involucrados en esa construcción y en la gestión de esa estructura. Y a quienes tenés que pedirle que larguen la mano de esa cuestión, de quienes dependés para transformar esa situación, para cambiar esa situación, de los propios partidos. O sea, quienes tienen que aceptar ir a pautas de reforma del Estado que lleven a una dirección más técnica de la alta burocracia, es a los propios partidos políticos. O sea, tenés que convencer a los partidos políticos de que declinen el rol de control y el nivel de poder que tienen en la construcción de esa estructura y acepten tener menos poder y menos incidencia, que acepten quedar más dependientes de jerarquías burocráticas que sean más propiamente técnicas y dependan menos de su conducción partidaria y dependan menos del personal de los propios partidos. Bueno, pues convencer a un actor político que domina un cierto campo de que deje de dominarlo y que deje de dominarlo por su propia voluntad y lo largue porque sí, porque lo convence con razonamientos, es bien difícil. Entonces este es en definitiva el trasfondo, el contexto y el nivel de resultados que ha habido en Uruguay. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues muy poco avance en gestionar este tipo de cambios porque, bueno, pues en definitiva no tenés una estructura de poder político que favorezca eso. Entonces, bueno, segundo nivel de discusión que tenemos involucrado en todo lo que hablamos antes, este debate sobre designación política o técnica de la alta burocracia. Como decía antes, capaz que cuando vas a estudiar una política concreta esto no te aparece, sin embargo, sí está más en el plano de debate general sobre reforma del Estado globalmente. Por eso juntaba en la diapo estos dos primeros factores, como que la primera discusión, esto de hasta qué punto tu Estado es clientelar o llegó a generar pautas meritocráticas, y después, separado de lo anterior, separado de si clientelar o meritocrático, en qué medida ese aparato estatal es conducido de manera más política, es integrado más por designaciones de tipo político o más por designación técnica, también son los dos niveles de debate, niveles de discusión que se nos suelen plantear más en el contexto general de discusión sobre todo el aparato del Estado que sobre una política específica. En cambio, y acá quería llegar para terminar al último de los niveles, el último de los niveles de discusión que tenemos planteado hace mucho más a la instrumentación práctica de políticas y creo que te lo encontrás mucho más en casos concretos, te lo encontrás mucho más frecuentemente en la discusión de una política concreta. Y por esto especialmente el sentido de pasar por todo este tema y de incluir este tema en el temario que estuvimos repasando. Y acá voy entonces al punto de la discusión sobre modelos ideales de gestión, sobre las recomendaciones de la administración pública tradicional weberiana o las recomendaciones de la nueva gestión pública, o en definitiva el enfoque neoweberiano que presentábamos apareciendo allí, terciando con una combinación de factores. ¿A qué quería ir con esto? A que la discusión entre administración pública tradicional y nueva gestión pública, el tipo de recomendaciones que hacen, si ir por una o ir por otra, porque ya vimos que una y otra son como recomendaciones, cada una blanco y negro, una respecto a la otra, suelen estarte recomendando cosas contrapuestas, una ir por un tipo de vía, otra por otro tipo de vía. Bueno, ese tipo de discusiones, sobre todo si vamos a cada uno de los puntos que estuvimos viendo en cada una de las dos plataformas de propuesta, ese tipo de discusiones puntuales aparece muy frecuentemente en el debate sobre una cierta política concreta. O sea, si respecto a que si el Estado es más clientelar o meritocrático, o si respecto a la designación política o la designación técnica de la alta burocracia, por lo general esas discusiones te van a aparecer.
hablando de reforma del Estado en general y quizás no se te crucen tanto en el camino si estás estudiando una política particular. En cambio, es bien frecuente que si estás en la discusión de una política puntual particular, te aparezcan dentro del debate cuestiones como estas que discutían la nueva gestión pública y el modelo beberiano tradicional. Es muy probable que en la discusión concreta de una política que estés tratando te aparezcan cuestiones como, bueno, tenemos que meterle a esto más evaluación por resultados, tenemos que tratar de cuidar más, de evaluar si estamos consiguiendo los efectos que queremos. Y en cuanto al tipo de funcionariado y la forma en que organizás a ese funcionariado, la forma en que organizás a las instituciones, que si más jerárquica, piramidal y por compartimientos estancos, o más en red y con más autonomía para el que está en territorio gestionando las cosas. Bueno, este tipo de discusiones, la autonomía, el grado de autonomía del que está en territorio, la interinstitucionalidad más en red o cada institución desarrollando su tarea específica, el funcionariado con el que trabajás, si más polivalente o más especializado, eh, si, si estructuras hechas más específicamente para desarrollar una tarea y con funcionariado más estable o funcionariado más cambiante y por contrato. Bueno, todas estas discusiones sí suelen estar muy metidas en los debates y discusiones que te puedes encontrar en cómo una política concreta se está desarrollando en ese momento. Está por eso entonces la importancia de desarrollar estos modelos, porque cuando vayas a estudiar una cierta política, seguramente te vas a encontrar como puntos de discusión, no solo qué se está haciendo y qué queremos hacer en términos de lo que esa política hace, sino también cómo funciona la estructura estatal que la produce. ¿Está? O sea, la discusión suele ser no solo la política esta, qué resultados tiene que alcanzar, sino a su vez suele estar metido en la discusión, en los debates del día a día de esa política, si no tenemos que ajustar la estructura estatal que gestiona, que produce cosas en esa área. ¿Tá? En ese sentido, todos los puntos que estuvimos viendo con los dos modelos, con los dos o tres modelos de administración pública tradicional, nueva gestión pública y el neobeberiano, forman parte más de la discusión del día a día de una política cualquiera. Así que está bueno tener eso en cuenta, tener en cuenta no solo mirar la discusión sobre lo que la política hace, sino tener en cuenta que muchas veces vamos a estar teniendo en la discusión debate donde en realidad la mirada se vuelve para atrás, mirás para atrás y te fijas en cómo está hecho ese aparato institucional que está produciendo la política y no solo los resultados. Para traer un ejemplo puntual, ya estuvimos viendo algún ejemplo como aquel que adelantaba respecto a la función de la educación pública y la función de los funcionarios de la educación pública en relación a un formato y otro. Quería de cierre traer otro ejemplito que muestra cómo puede bajar a una política concreta la discusión sobre un modelo u otro. Que insisto, no necesariamente te va a aparecer como discusión teórica entre modelos. Al contrario, lo más probable es que cuando veas estas discusiones planteadas respecto a una política concreta, no se esté hablando de debates teóricos y de si este modelo o este otro modelo, sino que lo que van a estar discutiendo son cuestiones prácticas, son ajustes concretos de si hacer así o asá con la estructura administrativa y con el tipo de funcionarios con los que trabajás y con cómo trabajás con eso. Siempre la discusión va a estar en aspectos concretos. Para lo que sirve entonces repasar los modelos de administración pública tradicional y de nueva gestión pública es para ver cómo esas discusiones puntuales que podés ver en los casos concretos, en definitiva, tienen como trasfondo o pueden ser organizadas como trasfondo, como marco de pensamiento general, en modelos diferentes, ¿tá? Y como distintos modelos han pensado en solucionar ese tipo de cosas. Bueno, pues un ejemplo de eso es respecto a la política de áreas protegidas, el tipo de funcionarios con los que trabaja. Voy a mencionar una característica positiva que se ha destacado respecto al cambio de perfil de funcionarios en áreas protegidas y cómo eso podría ser leído al revés
desde una cabeza que esté pensando también el otro formato. Respecto a la política de áreas protegidas, transmito acá lo que se ha planteado en algún momento sobre la renovación de la forma de contratar funcionarios. Se decía, bueno, una cosa bien importante, bien positiva para el desarrollo de la política de áreas protegidas ha sido en las últimas décadas la incorporación más fuerte de ONGs contratando con el Ministerio, contratando con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tareas a desarrollar para el sistema de áreas protegidas. Tal, lo que se decía acá era, es bien importante, es como que ultra necesario para el Estado en la gestión de las áreas protegidas. Ha sido sumamente positivo recurrir crecientemente a contratos con ONGs que trabajen durante un tiempo en un cierto contrato específico para el sistema de áreas protegidas en una cierta tarea. ¿Por qué? Porque al personal que contratás a través de las ONGs para esas tareas específicas, le podés encomendar, lo puedes poner a trabajar en contextos de trabajo bien específicos que necesites, como por ejemplo, mira, la tarea es ir al área protegida tal, ir al Valle del Lunarejo, irte a Rivera durante tanto tiempo, durante tales periodos, para tales y tales cosas, para desarrollar tales y cuales asuntos. Se ha destacado respecto a esto que el funcionariado tradicional con el que la política de áreas protegidas contaba al momento de empezar a desarrollarse el sistema por mediados de la década pasada, por mediados de la década de 2000, era un funcionariado más plantado en Montevideo, un funcionariado más de oficina. Por tanto, se decía, bueno, vos fíjate, si tuviéramos que abordar el desarrollo de áreas protegidas, el trabajo con áreas protegidas, dependiendo del funcionariado que tenemos, el funcionariado que tenemos de inicio, el funcionariado que ya es el funcionariado tradicional de esta estructura, es un funcionariado de oficina y más bien de Montevideo. Gente que está trabajando hace 10 años, 15 años en una oficina en Montevideo, no vas a poder decirle, mira, tu trabajo cambia y pasa a ser trabajar en el Valle del Lunarejo con estas cuestiones y aquellas. En cambio, la utilidad de apelar a contratos de trabajo, por ejemplo, a través de contratos con ONGs que apliquen personal a trabajar durante un cierto tiempo concreto en cierto tipo de tareas, en un área cualquiera del país, te permite abarcar cosas que serían, hacia las que sería mucho más difícil avanzar si tuvieras que hacerlo con el funcionariado estructurado que ya tenías. Esta visión que se ha en algunos casos transmitido así como la contaba, podría servir de ejemplo de virtudes que tiene avanzar a una estructura de gestión más flexibles y entonces cuadrar mejor con los postulados de la nueva gestión pública. Ahí donde la nueva gestión pública te estaba diciendo, mira, la estructura de administración tradicional es muy rígida, está muy estructurada. Cuando tenés que cambiarle funciones o dedicarla a nuevas cosas o expandirte a nuevas cosas, cuesta hacer que esa estructura cambie y se adapte y se expanda en las cosas que precisás. Bueno, entonces, flexibiliza, no trabajes tanto por funcionariado estable y permanente, trabaja también en buena medida por funcionariado contratado temporalmente para ciertas cosas específicas y podés pasar a adaptarte y abarcar esas nuevas cosas más fácilmente. Bueno, pues entonces este caso que estaba contado así como en ocasiones se ha contado, cuadra mejor, parece mostrar, más que parece mostrar, diría, muestra ventajas que puede tener la aplicación de criterios de flexibilización de la estructura tipo nueva gestión pública respecto a lo que serían las pautas de administración tradicional. Y decía que este mismo argumento puede darse vuelta o complementarse destacando factores positivos del tipo tradicional de administración. Y creo que lo que se podría plantear respecto a esto es, bueno, sí, fenómeno.
Así como el tener una estructura más flexible te puede servir para adaptarte más rápidamente a abarcar nuevas cosas, expandirte en el tipo de tareas que haces y asumir nuevas tareas, empujar, desarrollar una política nueva, también es posible que para consolidar una estructura que trabaje con esas nuevas tareas, para consolidar estructura y para consolidar institucionalidad y para consolidar esa nueva política en sus nuevos roles, precises administración, funcionariado más de la estructura tradicional y no tanto de estos nuevos formatos flexibles sugeridos por la nueva gestión pública. O sea, para traducirlo al caso que estábamos viendo, diría, está bien, el funcionar más por contratos pasajeros y no tanto por el funcionariado tradicional de la institución, puede servirte para llevar a la institución más rápidamente, para hacer desembarcar más rápidamente a la institución en nuevos terrenos, en nuevas áreas, en nuevos lugares. Pero para que la política de áreas protegidas termine de consolidarse, implantarse y funcionar de manera estable, bueno, pues lo que precisaría es justamente lo inicial, un funcionariado instalado en la institución, un funcionariado permanente de la institución que forme parte de la estructura al modo tradicional en las nuevas tareas que encomendaste. O sea, si trabajar en Lunarejo o en donde sea es difícil de abarcar con el funcionariado que tenías y es más fácil de llegar hasta ahí mediante funcionariado contratado, si bien ese nuevo empuje puede ser más rápidamente obtenido mediante un funcionariado contratado de manera más pasajera, que la institución se instale de manera más fuerte y permanente y consolide su presencia en esos lugares, en esas tareas, en esas funciones, implica que la estructura de funcionariado tradicional pase a incorporar también esos roles, que tu estructura de funcionariado tradicional pase a incorporar la gente que desarrolla esas tareas, pase a incorporar esas tareas, pase a incorporar esos lugares, que toda esa red que tenés que construir pase a ser parte de la estructura burocrática tradicional y no una especie de anexo de funcionariado que vos contratás de manera más pasajera. ¿tá? Entonces, bueno, pues si una estructura más flexible te puede servir para un primer momento de expansión, para consolidar esas nuevas tareas dentro de la institución, en definitiva lo que vas a precisar va a ser consolidarlas y trabajarlas mediante el formato más tradicional. Bueno, pues, ¿qué muestra esto? Lo que estaba comentando antes, que dentro de la discusión de qué estás precisando y qué ajustes estás teniendo que realizar respecto a una política concreta y al funcionariado que trabaja con esa política, muy probablemente vas a tener presentes tipos de discusiones cuyo trasfondo, cuyo marco global de sentido, cuya lógica general nos estaría llevando a la discusión de formatos como el de administración pública tradicional y nueva gestión pública. Bueno, sentido entonces de haber tratado este tema, que yo apostaría no a que seguramente si en el futuro tienen que encarar un cierto análisis de una cierta política concreta, no diría seguramente van a tener como parte del debate presente para esa área temas de este tipo, de cuáles son los ajustes que tendrías que plantear en ese conjunto de administración, pero sí diría, es bien probable, es altamente probable que cuando bajes a estudiar una política concreta, te encuentres con que la discusión no abarca solamente los resultados de la política, qué tenés que hacer con la política, sino que incluya también aspectos de este tipo. Cómo tenés que trabajar con el andamiaje institucional, cómo tenés que trabajar con los funcionarios, con qué perfil de funcionario, de institución, etcétera, etcétera. Todas cosas para las cuales nos va a servir haber repasado los formatos teóricos que estuvimos repasando en esta unidad.